trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty. Buenas noches amigos, un gusto nuevamente estar juntos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Y hoy vamos a tener un programa de alto contenido religioso. El próximo 27 de abril del año 2019 se van a beatificar a los siervos, a los venerables siervos de Dios, Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carletti, que fue obispo de La Rioja, los sacerdotes Carlos de Dios Murías, Gabriel Longueville y el padre de familia Wenceslao Pedernera. El Papa los ha decretado mártires de la fe y por lo tanto la beatificación se va a realizar en La Rioja. Hoy voy a tener el gran gusto de conversar con mi gran amigo, el profesor en teología, el señor Gerardo Di Fazio, con el cual vamos a hablar de esta próxima beatificación. Y también vamos a hablar de un tema por demás vigente, que es el del sostenimiento del culto católico. ¿Quién sostiene a quién? ¿El Estado sostiene a la Iglesia? ¿La Iglesia se sostiene por sí misma? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, no se lo pierdan porque el programa va a estar sumamente interesante. Ya venimos. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Tal, Qué tal? gustazo tenerte en el programa. Gracias. Años que no nos... Bueno, no sé si Bueno, años, no, tanto como años no. Meses. Pero un año sí. Viniste sí. el año pasado en octubre. Sí. Viste que tenemos casa nueva, Sí, qué linda muy que bonita. está, muy bien, la gente muy amable, nos dio su bienvenida, bueno, estamos re contentos. Bueno, Gerardo, qué tema, Vamos a empezar a hablar de lo que le pasó al querido Monseñor Enrique Ángel Angelelli, dos veces, ¿no? Ángel Angelelli. Carletti, y no solo a él, porque con él fueron mártires, dijimos en la introducción, Carlos de Dios Murías, qué nombres también, ¿no? El francés Gabriel Longueville. Franciscano era. Franciscano. Y el señor, porque era un padre de familia, Wenceslao Pedernera, y todos realmente muy torturados, martirizados. Terrible ha sido todo esto. Vamos a situar a la gente en el contexto histórico, ¿no? Porque ya han pasado 42 años, esto fue en el 76, en plena dictadura militar. Al comienzo, casi. Claro, al comienzo, tenés razón, al comienzo, sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque los que sabemos más o menos la historia de Monseñor... Bueno, lo hemos vivido también en esa época. Éramos muy jóvenes, ¿no es cierto? Hay que ver el Éramos contexto histórico, geográfico de América Latina, ¿no? Sí. Estamos toda América Latina con gobiernos militares, dictatoriales, está el Plan Cóndor que gira en toda América Latina. Entonces, la Iglesia Católica, sobre todo algunos obispos de la Iglesia Católica y algunas iglesias de Reforma, plantearon que cuestiones sociales, que bueno, están en contra de los dictadores de turno, que eran muy molestos para estos grupos dictatoriales, que, o sea, las dictaduras eran militares y civiles, ¿no? O sea, los empresarios participaban muy alegremente de ellas y gran parte de la jerarquía católica también, ¿no? O sea, muchos de los obispos de aquella época fueron terriblemente colaboracionistas con los genocidios, ¿no? Salvo algunas excepciones, entre ellos Angelelli. O sea, en Argentina hubo 5, que prácticamente los 5 fueron asesinados, ¿no? El resto de la jerarquía católica, silencio total, ¿no? Que es muy aberrante porque tampoco han hecho un mea culpa ni nada, ¿no? O sea, que ya ha quedado todo ahí. Pero volviendo al tema, en este encuadre tenemos de toda América 2 países, o 3 podríamos decir, que fueron muy combativos. Brasil, con don Hendel Câmara, Chile,
¿no? En Santiago de Chile que se creó la Vicaría de la Solidaridad, no ahora que después de cierto tiempo pasó de una gran defensa de derechos humanos a lo que ha ocurrido hoy día, ¿no? Con el tema de los abusos. O sea, la iglesia chilena fue muy combativa de Pinochet, muy combativa, la iglesia brasileña también, la iglesia uruguaya, la iglesia argentina en su mayoría no. Entonces, las excepciones a la regla, que eran 5 o 6 obispos, Nova, Gesaina, Nevares, Angelelli, Ponce de León también fue asesinado. Bueno, esas eran las únicas voces que reclamaban justicia, en bendiciones también. Entonces había digamos, conflictos de intereses, ¿no? En este encuadre terrible, las provincias más subyugadas, por supuesto, en nuestra república eran las del norte, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión casi patriarcal, ¿no? Que tenés en esas provincias, y en el cual Angelelli, que era padre conciliar, fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II, va a querer transportar las idas conciliares a La Rioja, una ciudad, una provincia feudal, ¿no? Con un régimen de siervos de la gleba prácticamente, con 2 o 3 familias gobernantes, y bueno, y ahora, digamos, los militares, por supuesto, haciendo pandán con las familias gobernantes. Entonces, la figura de Angelelli era muy molesta. Y había que sacarlo, acordémonos que los militares pensaban quedarse in eternum, ¿no? En el gobierno para siempre, nunca jamás salir, entonces iba a pasar inadvertido, ¿no? Insisto, con la anuencia de otros obispos, ¿no? Entonces pasó lo que pasó, pero fue muy rápido al comienzo de la dictadura, ¿no? Claro, que es cuando ellos tenían todo el poder. Claro, apenas porque entrado, al principio de la dictadura tenían todo el poder, Sí, después sí, sí, eso sí. se fue debilitando después de la guerra de Malvinas, en el caso hasta nuestro, llegar ¿no? al proceso de Hasta democratización. el 83, sí. Bueno, vamos a empezar viendo un pequeño video que nos va a poner en tema para que vayamos viendo la historia de Monseñor Angelelli, un hombre que también fue teólogo, un hombre muy ilustrado, no era ningún improvisado, y él lo que quería, me encanta una frase de él que dice, con un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio, ¿no? Un hombre que realmente quiso poner en práctica la doctrina de Jesús, que no hubo una dicotomía entre lo que yo pienso, lo que yo hago, ¿no es cierto? Que es lo más común que ocurra, ¿no? Sí, lamentablemente. Generalmente pasa. Él quiso ser coherente con lo que él profesaba. Entonces, el señor director puede ir enviando ya este primer video para que nos vayamos poniendo en tema, por favor. Angelelli, como vimos en ese corto video, vemos que está al lado de una persona muy humilde, ¿no? Y como te estaba diciendo yo en el recreo, como tengo familiares, yo en papá era sanjuanino, yo voy mucho a Cuyo. Desde muy chiquitita, desde los 6 meses me llevaron a Cuyo mis padres a visitar la familia. Así que conozco mucho a la gente de Cuyo, porque no solamente he estado en San Juan, de donde era mi papá, también Mendoza, también La Rioja, también San Luis, bueno, conozco toda. Y ese señor que se ve es típico, el habitante de esa zona, es tal cual se lo ve ahí, ¿no? Gente muy humilde, que trabaja generalmente en las fincas como peón. ¿Sí? Y vos me estabas comentando que no se les pagaba un sueldo cuando estaba Angelelli. El sistema de cobro de esas provincias eran casi siervos de la gleba, o sea, la gente, los terratenientes compraban la tierra con la gente adentro prácticamente, no eran esclavos. En aquellos años todavía seguía siendo así. Prácticamente sí. Entonces Angelelli va a ir con una propuesta, bueno, del concilio, una propuesta, más allá de la cuestión religiosa, una propuesta civil, digamos así, pero una cuestión humanitaria, digamos, ¿no? De derecho civil, podríamos decir. Sociales, ¿no? La justicia molestó, social. Claro, eso molestó muchísimo, y él cuando asume la diócesis,
se llena hay muchas vocaciones, ¿no? Muchísimas vocaciones, y entonces esas vocaciones también están dentro del plan pastoral que él propone, ¿no? La dignidad del ser humano, claro, todo eso molestaba mucho. Dentro de este marco, hago un paréntesis, también está Arnulfo Romero, que fue canonizado los otros días por el Papa, el arzobispo de Salvador, que sí. también lo matan en plena misa. Lo matan en plena misa. Claro, o sea, están todo dentro y de porque este él marco, también levanta su voz contra los militares que estaban, de la época, o sea, estaban oprimiendo. Está dentro enmarcado en este movimiento, ¿no? de mártires contexto. que tenemos de la fe. El tema es que Angelelli, bueno, molestaba mucho. Y además él dice, ahora vienen por mí. Era una profecía. Él dice, no es una profecía, era obvio. Bueno, él digamos que es hasta una deducción, porque ya habían matado a los dos muchachos que eran re jóvenes. Sí. Carlos de Dios Murías tenía apenas 30 años. Carlos de Dios Murías y también Gabriel, que era francés. Era francés y venía de Chamical, de la misa de ellos también cuando mueren, ¿no? Venían con las carpetas para hacer las denuncias. Claro. Que tenían. Ahora, el tema del accidente no fue una cosa muy clara, porque venía manejando Monseñor. Él iba con un acompañante, un tal sacerdote Pinto. Pinto. Él, cuando Pinto va a hace la declaración, que dice que lo seguía en un coche, el coche como lo va acorralando, cuando da una curva, vuelca el coche Angelelli, Pinto queda desmayado, ¿no? Y cuando viene la policía, encuentra el cadáver de Angelelli tirado en el piso, pero cuando hacen la autopsia tiene en la nuca un golpe como punzante. O sea que lo terminaron de rematar. Claro, con un golpe. Claro, dice, no hay balas. No es que se murió en el accidente. No hay balas, ni tiros. Lo terminaron de rematar con un golpe. Y Pinto va a ser el que luego de muchos años van a ponerse como querellante en la causa, porque la causa fue obviamente archivada, ¿no? Cuando los sacerdotes de La Rioja fueron a hablar con el cardenal Amburu o con el nuncio, dijeron que bueno, esto fue un accidente, no hay que hablar, mejor callar, hay que ocultar todo. Lo mismo que hicieron con los mártires palotinos, ¿no? Acá en Buenos Aires, que se quería que se enterraran de noche, para que nadie se enterara, ¿no? Entonces quedaron todos ahí, los sacerdotes quedaron muy mal, hasta que hace poco se resolvió la causa, ¿no? Y bueno, fueron condenados en el 2014. Sí, una vergüenza, pero bueno, fueron condenados a cadena. Y muchos murieron, Videla murió sin estar condenado en esta causa. Bueno, por esta causa. Claro, pero murió varias. Y el año pasado murió Menéndez. Menéndez muere sin estar condenado. 90 años tenía cuando muere. Bueno, muy bien. Ahora, estos chicos, porque eran chicos de 30 años, pobrecitos los sacerdotes, uno era, que me gustaría que aclararas, porque los que no estamos en esto no conocemos bien, fraile, no era sacerdote, era fraile de los franciscanos conventuales. Sí, de hecho ¿Qué significa el postulador eso? es de franciscanos ¿Qué significa eso? Bueno, son las tres ramas que tiene el movimiento franciscano, conventuales, capuchinos, conventuales, capuchinos y menores. Cuando Francisco funda la rama de franciscanos, ¿no? Los pobres de Asís, no se llaman franciscanos, se llaman después, los primeros son los menores, ¿no? Después los conventuales se separan porque dicen que tienen que tener una vida más contemplativa, ¿no? Entonces se van separando en diferentes ramas, ¿no? Por eso cada cual va a tener una espiritualidad, pero todos siendo franciscanos. Todos son franciscanos. Y este chico, Carlos, pues yo le digo chico porque realmente muy, muy joven, pobrecito, tanto él como el francés, ese era sacerdote diocesano. Sí, ¿Qué significa ser Carlos Murias era diocesano, que pertenece al obispo, o sea, es un sacerdote diocesano que depende del obispo. No, perdón, Longueville era Longueville era francés, era fraile. ¿No era sacerdote diocesano? No, Carlos Murias era Carlos Murias era el diocesano. Y el otro era el franciscano conventual. Sí. Bueno. Entonces Murias dependía de la diócesis de La Rioja en este caso, y el otro, Longueville, era francés, era fraile. Ajá, o sea que cuando uno depende de la congregación... Uno depende del superior general y otro depende de la diócesis. Igual los dos fueron llamados exactamente de la misma manera. Los fueron a buscar a los dos... no me acuerdo si, creo que Murias estaba comiendo con unas religiosas, lo fueron a buscar a la noche, la policía, a decirle, bueno, vengan porque tienen que ir a Rioja a dar testimonio de algo. Y después en el mismo momento lo llevaron también a Longueville y hicieron lo mismo, vengan y los mataron después en la calle. Ya vamos a ir pasando al segundo bloque, vamos a ir hablando después del señor Pedernera, pobre, que es una historia bastante particular. Y a mí toda esta historia de La Rioja me hace acordar a lo que denuncia Horacio Quiroga en el cuento de los hacheros, ¿no? Sí, más o menos. Porque más o menos, si bien Quiroga es anterior, porque Quiroga muere en el 37, así que mucho antes, pero se ve que la situación no cambió demasiado, en el 70 estamos más o menos lo mismo. Sí. Y habría que ver cómo está actualmente, ¿no? Porque esas provincias
la situación social no cambia demasiado, porque siempre hay un latifundista, que son las familias alrededor de las cuales, digamos, se genera todo lo de la provincia. Vimos el caso con María Soledad Morales en Catamarca, que es un poco más para acá, y siempre lo mismo, están los hijos del poder, está la gente que maneja la economía. Bueno, pero de todo eso seguimos hablando en el próximo bloque, ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones. 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No matarás. El paso privilegiado del Señor por nuestra tierra riojana. 4 grandes acontecimientos preñados de mensaje, duradores los 5. Estos 4 acontecimientos preñados de mensajes para todos nosotros, como decíamos, deberán ser examinados y desentrañados desde 2 realidades. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es pegando el otro oído al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. El 4 de agosto de 1976, los medios de prensa argentinos difundieron la noticia de la muerte del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Algunos creyeron la versión oficial de que había sufrido un accidente en el camino que va de Chamical a La Rioja. Otros, desde el primer momento, sospecharon un atentado. Bueno, seguimos hablando, debido a las crónicas uno se ha enterado de lo que vos dijiste, los vinieron a buscar a la casa de unas religiosas y realmente han hecho con ellos, fueron cruelmente torturados estos chicos, no vamos a pasar a detallar, sacerdotes, pero realmente con una alevosía. Bueno, es la alevosía que da impunidad. Claro, o sea, ellos eran impunes ante los ojos de todos, ¿no? De ciertos, ¿no? Eran impunes, entonces esa dice, total, nunca nos va a pasar nada, absolutamente nada. Claro. De hecho, a los asesinos cayeron dentro de la ley de punto final de obediencia de vida, ¿eh? O sea que los que de los mataron, los que torturaron, eso no les llegó obediencia nunca. de ley y punto final. A eso no les llegó nunca. Ellos cayeron dentro de esa ley. Por lo menos esta justicia no les llegó nunca. No, espero que la otra sí. La otra sí. Pero ellos cayeron dentro de esa ley, o sea, la obediencia de vida, ¿no? Entonces yo obedecí órdenes. Claro, con eso ya quedaron el ensañamiento exonerados. también es una... está dentro habían quedado de la exonerados, orden. pero el gobierno anterior, bueno, quitó esa obediencia de vida, así que yo la verdad que no he seguido este proceso jurídico. Si estos sí, los que los asesinaron, que se sabían quiénes eran, si ya estaban muertos, porque sería gente muy mayor, obviamente, hay que ver, habría que seguir a ver qué pasó con esas personas, ¿no? Pero entrarían dentro de las generales de la ley de obediencia de vida. Bueno, y después hablamos del señor Pedernera, que es un caso realmente que hasta tierno, pobre, porque un hombre muy humilde que apenas tenía un 3er grado, que era un peón golondrina, que inclusive vienen a vivir a La Rioja porque la mujer lo insta a que vengan, con 3 criaturas, era muy joven, tenía 39 años nada más, y tuvieron la crueldad de asesinarlo delante de la mujer y de las 3 niñas. Una cosa terrible, 20 balazos le dieron, pobre hombre, y encima él, como era muy religioso, le dijo a la mujer y a la niña, que eran re chiquitas, que no guardaran rencor.
Sí. Yo realmente no sé cómo se puede no guardar rencor, por más católico que sea, después de semejante, ¿no? Y la pobre mujer quedó económicamente muy mal, porque era muy humilde ya de por sí. Y después destruyeron la casa, o sea que fue un desastre para esa pobre gente. Y lo único que hacían eran reunirse todos los fines de semana a leer la Biblia, meditar el Evangelio y después tratar de ponerlo en práctica con la gente. Bueno, eso bastaba para ser subversivo. Sí, O los sea, habían tildado de comunistas, el por tema, eso. subvertir las leyes bastaba, cualquiera que hablara de evangelio ya era subversivo, Sí. y bueno, el milico de turno que estaba en ese momento en plena comunión con el gobierno, que bueno, también era el gobierno dictatorial, bueno, fueron a buscarlo a este hombre, lo mataron delante de la familia a las 2 de la mañana. Sí, estaban durmiendo la fueron familia. agarraron, ni siquiera me dieron palabra, lo asesinaron delante de la familia. Sí, en cuanto abrió la puerta lo balearon. Chau, listo, se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. Lo que pasa que lo que dice el Papa en la misa que dio cuando todavía no era Papa, el cardenal Bergoglio, que la sangre de mártires es semilla de cristiandad. Y ellos pensaron que, bueno, los mato y se acabó. Total, como somos impunes, no va a pasar nada. Al contrario, eso es lo que germina y da más. Tardaron, o sea, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque mirá los años que han tardado sí, 42, en salir a la luz. Claro. Yo creo que hago mucho hincapié en el silencio de la jerarquía de esa época, ¿no? También cómplice, porque hay que decir las cosas como son. La connivencia, ¿no? claro. Porque las cosas no es bueno, no, había una convivencia de una jerarquía cómplice que callaba todo esto, hay que callarse, hay que obviarlo, con otra jerarquía que sí era combativa. De hecho, a Ponce de León, el otro obispo que era de San Nicolás, también lo matan. Ese caso no lo conozco. Sí, a Ponce de León también lo matan, ¿no? Lo matan los militares. A Novak le envenenan la sopa. Y no tomó la sopa y por eso quedó cuadripléjico con una silla de ruedas, porque no pudo terminar la sopa y entonces eso el veneno. Me hace acordar a los Borgia. Y bueno, pero se iba matando a todos los que molestaban. Con el veneno, así que le envenenaron la comida a Monseñor Novak. El Quilmes, que ahora está en la causa de canonización también, y a los mártires. Tenemos un montón de mártires cristianos. ¿Y qué pasó con los mártires palotinos? No, de mártires cristianos tenemos una lista increíble. No ¿Contemporáneos? Sí, en Argentina, en la época de los militares. No solamente tenemos a Gerelli, tenemos un montón de mártires cristianos, de iglesias cristianas, que levantaban la voz y los mataban, ¿no? Tenemos las monjas francesas. Las monjas francesas los fue terrible palotinos, también. O sea, en los asuncionistas, también el Lourdes, sí. Hay un montón, una lista muy grande, ¿no? Claro. Y cada uno hizo lo suyo, ¿no? También las otras iglesias, los metodistas, los anglicanos, también los tiene mártires. También hay un montón de mártires, ¿no? Claro. En esta época que levantaban la voz, el obispo Pabula de los metodistas, también levantaron un montón de metodistas, ¿no? O sea, hay muchos que han muerto en estas circunstancias, ¿no? Bien, ahora, hay un prelado de la Iglesia Católica, que no vamos a decir quién es, que se opone a que se lo canonice a Monseñor Angelelli porque él dice que no es mártir de la fe. Ahora, yo sé, porque vos has tenido esa misión de ser prefecto de la Congregación para la Postulación de... No, prefecto es el cardenal, yo era postulador. Postulador, bueno, tal vez no el grado de prefecto, pero estabas en eso también. No, prefecto es cardenal. Bueno, de la Congregación para la Postulación de las Causas de los Santos, claro. ¿No? Bien, y me gustaría que le contaras a la gente que esa decisión no se toma entre gallos y medianoche. Sí, no es que el Papa un día se levante y dice, hoy voy a quién voy a canonizar, a ver, se lleva todo un proceso que dura muchísimo tiempo. Y mira los años que han durado. No, el tema era el tema del martirio, ¿no? Porque el martirio se entendía como uno de un fidei, pero después de Kolbe, que es declarado mártir, Kolbe, en Auschwitz. Claro, en Auschwitz, pero Kolbe no muere mártir por la fe, sino que él se inmola en lugar de otro. Sí, o sea, que no lo mataron por familia, ser cura sí. católico, ¿no? Lo matan por dar su vida por un padre. Entonces ahí cambia, Juan Pablo II va a cambiar el sistema del martirio. ¿Qué es martirio? Es dar testimonio. Mártir es el que da testimonio. Sí, mártir es el testigo, claro. Entonces, en esta amplitud del martirio, dice, bueno, tanto Murias como Angelelli, como Wenceslao, entonces han dado testimonio, ¿no? No hace falta que vayan y estén dando misa como si pasaba con San Arnulfo Romero y lo maten en plena misa, sino que han dado testimonio de un grado de la fe, que es el tema de la preocupación por el otro. Entonces, dentro de este ámbito extenso del martirio, se encuadra estos mártires que no solamente son Angelelli, sino que todos los demás, ¿no? O sea, los palotinos, las monjas francesas, en fin. Entonces, en este ámbito amplio del martirio, que es testigo de una fe, bueno, entra Angelelli también con un odio a la fe, porque los milicos eran católicos de la boca para afuera, porque nadie puede asesinar a otra persona porque piensa diferente si se dice católico, ¿no? O sea, a ver, von Wernich era un cura que iba a presenciar las torturas siendo cura,
y está condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y ahí está, sigue siendo cura, ¿no? Pero, ¿no le sacaron? No fue reducido ¿Pero qué a edad estado tiene laical. ese cura? No sé, este es un hombre ya muy grande, ¿no? Muy grande, pero sigue ejerciendo como sacerdote. No fue quitarlo el grado clerical. ¿No? Sigue ¿Todavía siendo, no? No. Y ahí tenemos cómo, o sea, no se puede ser, es una anomalía. Es una contradicción. Ahora, si la justicia se expide, dice que este señor ha sido culpable, la Iglesia, la justicia eclesiástica la justicia no tendría dijo, que... está condenado a cadena perpetua. Pero por bueno, crímenes pero no de tendría lesa que ser a simultáneo Debería, que le sacaran el pero no lo grado. es. No cambia. A ojos vistas, o sea, Bombarnich sigue siendo sacerdote, ¿no? Sigue El padre siendo... Grassi sigue siendo sacerdote. Eso, pero dice que no se pierde nunca ese grado de... No, quedan reducidos a estado laical. No, pero yo me refiero el sacramento del sacerdocio. Pierden el grado clerical, no pueden dar más, no son más curas. Pero no se pierde el sacramento. Son sacerdotes para siempre porque es una orden que pero es un sacramento. Pero un sacramento no se puede quitar, pero pierden no puede el grado ejercer, clerical, no pueden ejercer nunca no más. Puede ejercer como la tarea. Bueno, ¿y cómo te parece a vos que va a ser toda esta ceremonia, que va a ser muy importante? Bueno, supongo yo en abril. Y bueno, es una cosa, son los primeros mártires argentinos. Hay otros, los mártires de Senta, que son franciscanos de la época de la colonia, que los mataron los indios por la zona de Salta. Pero estamos hablando de 1600, 1700. Estos son más actuales, estamos todos vivos, la gran mayoría estamos todos vivos de lo que hemos pasado de ese momento. Son contemporáneos. ¿No? Son contemporáneos a nosotros. Va a ser un momento muy importante porque son los primeros mártires argentinos y laico mártir. Y de La Rioja. Y de La Rioja, sí. Porque en La Rioja no hay nadie, me parece. Me refiero a que son mártires de la iglesia, no son mártires de La Rioja. Bueno, pero que tenga su lugar en la... Sí, está en La Rioja, en Chamical. En la zona esa creo que no hay. No hay. Ahora, para ser beato se hace in situ, o sea, en la propia provincia. Sí, el Papa Juan Pablo dijo que había que hacerlo en el lugar de origen. En el lugar de origen, pero después cuando lo canonicen, que supongo que se va a venir después de eso, no, tienen que ir a Roma. Roma. Sí, porque es un acto solemne. La beatificación también es un acto solemne del Papa, que se hace en el consistorio. O sea, eso se hace en el consistorio. El Papa da la nómina y ahí se... Y tiene que venir un representante, porque al ser un ciudadano francés, Longueville, tiene que venir alguien del embajador. Irá también. Del embajador. De Francia, sí. Claro. Bueno, todo esto me parece a mí que, si bien creo yo, Angelelli y el Papa Francisco fueron amigos, o se conocieron. Se han conocido, pero supongo, por edad. Creo que sí, porque me parece que se han conocido personalmente. Y esto me parece que eso es lo que hizo que el Papa activara un poco la causa de Angelelli, ¿no? Bueno, fue una causa que estuvo dormida mucho tiempo también, ¿no? Claro, pero me refiero al hecho de haber sido conocidos y amigos, es un poco tal vez le dio más preponderancia que con respecto a otras causas, porque después hay mucha gente que está esperando en cierta medida... Pero el martirio es diferente, porque el martirio no implica un milagro, el martirio ya el milagro es ya de por sí el haber dado, bueno. Ahora después, actualmente en La Rioja está Monseñor Marcelo Colombo, que parece ser que lo conoció, yo he visto algunos videos de él, habla muy bien de Angelelli, ¿no? Y dice que en un momento que no lo supieron entender, porque las reformas que él quiso hacer en La Rioja, hizo que un día él estaba dando una charla y digamos así, lo echaran a pedradas del lugar. O sea, lo mismo de ahí adentro, el pobre lo despidieron muy mal y Angelelli después, por lo que yo estuve leyendo, quiso tomar una cierta medida disciplinaria contra esa gente. Y eso fue lo que determinó que después se produjera el accidente. Bueno, hay que ver el Estado también, hay que ver la cuestión geográfica de lo que era La Rioja, como te decíamos al principio de la charla. ¿No? Una persona que la jerarquía en esa época era que al pueblo, ¿cuál era lo que qué le decía? ¿Cuál era la doctrina que la Iglesia le decía al pueblo? Sumisión. Claro. Vas a sufrir ahora, pero después vas a estar bien. Sí, ¿no? sí. Entonces viene allá y dice, no, la cosa no es así, señor, es el concilio, y la fe no es callarse. No, por supuesto. Entonces esto no puede ser. Entonces, claro, la gente, eran generaciones que venían diciendo, callate. Entonces viene un obispo que implica, que dice, bueno, el concilio hay que ponerlo en práctica, y es un cambio muy fuerte, ¿no? Se me va volando el bloque y tenemos que pasar otro pequeño videíto. Si el señor director lo puede pasar, por favor. Monseñor Enrique Angelelli nació en Córdoba, Argentina, el 17 de junio de 1923, en el seno de una humilde familia de inmigrantes italianos. A los 14 años ingresó al seminario de curas de su ciudad natal
y se ordenó sacerdote en Roma en 1948. Para comprender su concepción pastoral hay que recorrer una trayectoria que comienza a su regreso de Roma como asesor de la Juventud Obrera Católica en Córdoba y que continúa luego como obispo auxiliar y rector del Seminario de Curas. Las conclusiones del Concilio Vaticano II, que provocaron profundas reflexiones y cuestionamiento en la Iglesia latinoamericana, confirmaron y reafirmaron al joven obispo en sus ideas. La Catedral de Córdoba, un símbolo de religiosidad y tradición en esta antigua ciudad argentina. Pero Córdoba, que cuenta con una numerosa población obrera y estudiantil, es también una ciudad inquieta y en constante efervescencia. Sus pobladores produjeron en 1918 la primera reforma universitaria de América y 50 años más tarde el Cordobazo. En ese marco histórico y social, Monseñor Angelelli se propuso hacer realidad el espíritu del Concilio Vaticano II. Los sectores conservadores de la Iglesia se opusieron a la línea sostenida por el obispo y se enfrentaron a él. En 1964, en una asamblea de todo el clero cordobés, realizada en el Seminario Mayor de Curas, y en la que participó el arzobispo de Córdoba y el nuncio apostólico, se exigió a Angelelli la expulsión del seminario de algunos de sus más estrechos colaboradores, que habían difundido sus ideas en la prensa local. Angelelli se opuso y fue criticado fuertemente. Muy cerca de allí, en las afueras de la ciudad, la realidad es muy distinta. Allí vive el pueblo postergado, los que carecen de poder e influencia, los que solo pueden ofrecer a sus hijos un futuro incierto. La Rioja, una de las provincias más pobres de Argentina, recibió a su nuevo obispo en 1968. Así habló a su grey Monseñor Angelelli en su primer mensaje a la diócesis. La Iglesia, al mirar el rostro de los hombres, con los ojos puestos en Jesucristo, se ha declarado una vez más servidora de la humanidad. La idea de servicio ha ocupado su puesto central. Por eso la Iglesia, como pueblo de Dios, encarnado y comprometido en el mundo, ha entrado en una real renovación. Caminamos hacia una Iglesia más misionera, más de servicio que de dominación, más dialogante con su mundo. La orientación pastoral que imprimió Monseñor Angelelli a su diócesis atrajo la simpatía y el interés de grandes sectores de la Iglesia en la Argentina, y así fue como confluyeron allí muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes. Hacía un poco un rancho aparte dentro de la pastoral del país. Y fue acusado de prohijar la violencia. Uno ha sabido que lo acusaron de contrabando de armas. Todo eso eran medios para aplastar del proceso de la dictadura, de aplastar una renovación en la pastoral que iba dirigida a esa opción por los pobres que nos dice Puebla. Ante el mutismo y la indiferencia de las autoridades policiales y militares, el obispo resolvió trasladarse a Chamical e investigar por su cuenta. Permaneció en la ciudad varios días hasta que el 4 de agosto, poco después del mediodía, emprendió el regreso a La Rioja. A las 16 horas se recibió en La Rioja la noticia de que la camioneta en la que se trasladaba había sufrido un accidente. El obispo había fallecido inmediatamente, mientras que su acompañante, el padre Pinto, había resultado gravemente herido. El informe referente a la muerte de los curas de Chamical había desaparecido. A pesar de los rumores y de las irregularidades del sumario, nadie alzó la voz para protestar, ni siquiera los miembros del episcopado. Pasaron 8 años hasta que en 1983 se reabrió la causa judicial. Muchos se han preguntado
cómo fue que pasaron tantos años antes de que esto saliera a flote. Yo puedo dar algunas pautas, pero no sabría exactamente por qué se hizo una especie de conjuración de silencio. Los obispos que estuvieron en el entierro volvieron con la impresión, yo recibí de ellos, de que el clero también creía que había sido un accidente. Las cosas después han cambiado y había mucho temor en la gente que podía haber sido testigo. Yo creo que esa es una causa. La gente no tenía ninguna seguridad, en cualquier momento podía ser secuestrada, desaparecida. Entonces eso ayudó a que durante mucho tiempo se mantuviera el silencio. Este 4 de agosto se cumplen 40 años del martirio de Monseñor Angelelli y La Rioja toda celebra con gozo el amor por los pobres, defendiendo con la vida de nuestro querido Enrique. Después de un largo proceso, la Iglesia, la justicia y la sociedad toda ha reconocido que la muerte de quien fuera su pastor, profeta y poeta no fue un accidente, sino un asesinato. Desde su martirio, Angelelli reclama que las ansias de liberación de un pueblo no es algo que los poderosos puedan llevarse en una bolsa. Por eso, el compromiso de defender la vida, el agua, la tierra, el trabajo, la justicia y la educación. Cargado de esperanzas y sin miedos, construyamos el fogón de la hermandad, en donde el agua es para todos, la tierra es para todos, el pan es para todos. Nos encontramos todos los días y en todas las plazas para hacer vivo a Angelelli en cada reclamo de los hermanos más pobres. Este tema da mucha tela para cortar, realmente me alegra muchísimo que, como yo siempre digo, la justicia tarda pero llega, ¿no? A veces llega un poco... Si tarda no es muy justa que digamos. Claro, a ¿no? veces tarda demasiado, ¿no? Pero bueno, ojalá haya servido que, digamos así, este martirio de Angelelli para cambiar la situación en La Rioja, ¿no? Yo creo que sí, es un testimonio, mártir, testimonio muy fuerte de entregar la vida por los ideales, en tal caso, para los que no creen, por los ideales, para los que creemos por la fe, de 4 personas, ¿no? Un laico y tres religiosos, que va a marcar en La Rioja, ¿no? Ya La Rioja no va a ser lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? No, me imagino Colombo que estaba diciendo siempre son antes y son después. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de un tema que está por demás vigente, que es lo que se trata de, digamos así, de preconizar este último movimiento que hubo cuando se votó en contra del aborto, el tema de la separación de Iglesia de Estado, ¿no? Pero tenemos que retrotraernos a la época de la corona española. No empieza hoy, ni ayer. Esto viene de arrastre. Así que bueno, vamos a charlar un poco, vamos a tratar de esclarecer, porque la gente no lo conoce el tema. No. Y ya viene de mucho tiempo atrás, ¿eh? Así que bueno, en el próximo bloque hablamos de todo este tema que está por demás vigente. Ya venimos. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema de cuando se instalan los primeros sacerdotes que vienen en los adelantados. Nos vamos al siglo XVI, un poquito lejos. Muy lejos. Muy. Pero tengo entendido que la corona española, esos sacerdotes que vinieron con los adelantados, porque hubo muchos sacerdotes que vinieron acá a evangelizar y que arriesgaron la vida, algunos terminaron muy mal. Sí, muchos. Algunos terminaron comidos por los indios, y muchos jesuitas dieron la vida allá en la zona de San Ignacio. Tenemos los santos mártires jesuitas que dieron la vida. Dieron la vida, tenemos los mártires de Senda, un montón. No en el sur también hay muchos. No le fue fácil a la iglesia venir para acá a evangelizar. No. Primero había que venir en esas embarcaciones sumamente precarias. Yo pues es que tuve la oportunidad de ver
en el puerto, estuve en el puerto de Palos y vi la carabela de Colón. Una cascarita ahí. No sé si vos la viste. Sí, chiquitito, una pero si vos, botecito. ahí yo no pasaría ni 10 minutos porque el tema... Y sin embargo en esa carabelita, azotada por los vientos y por los mares, se vinieron todos para este lado de acá, ¿no? Bueno, no nos vamos a poner a charlar de eso porque eso es harina de otro costal. Pero bueno, la iglesia también arriesgó su vida, muchos se murieron en esos naufragios, otros lamentablemente por los indios, hasta que lograron llegar acá. Y tengo entendido que la corona española les dio tierra, bueno, que esto era todo de nadie. Entonces, sí, les dio propiedades, o sea, propiedades, el territorios. famoso damero, que nosotros en América Latina repetimos la forma de damero. Sí, del español. Del español, ¿no? Que es la Plaza Mayor, a un lado la catedral, y estaban al lado izquierdo los mercedarios, de la derecha los jesuitas, dominicos, o sea, la diagramación es casi igual en todas las ciudades americanas. La repartían por orden la sí, cosa. Sí, está muy establecido por leyes, ¿no? Entonces, a la izquierda unos, a la derecha otros, para, ¿no? no se pelearan, para que no se pelearan. Las ciudades, las grandes ciudades americanas del siglo XVII, están todas hechas iguales, la forma de damero, ¿no? La cuadrícula, y ¿no? sigue estando. Y dentro, claro, obviamente, y dentro de la cuadrícula, cada orden, por eso es fácil ubicarse. Vos vas a Lima, vas a La Paz, o sea, la diagramación es la misma. Siempre está la plaza, frente a la catedral, para acá tenés la escuela, para acá... Y aún en las ciudades nuestras de interior también, todos la plaza, el colegio, igual, o sea, siguen el mismo estilo, ¿no? Siguen el mismo estilo. Ahora bien, dentro de esa diagramación también le daban el derecho de estola, ¿no? O sea, ¿el derecho de? De estola. Estola, de las las estolas de... claro. El hecho de estola era un impuesto que se pagaba, ¿no? Que la corona borbónica le pagaba a los sacerdotes, ¿no? De ahí viene todo el pago, no tanto de los latifundios, sino del que el Estado borbónico le pagaba el derecho de estola a los sacerdotes. Los latifundios que tenían, bueno, después los alquilaban y con eso sacaban plata, ¿no? Pero de ese derecho de estola deviene todo el tema del pago, ¿no? Al clero. Sería muy largo explicar ahora porque son muchos estudios de cómo va pasando el hecho de estola hasta nuestra época. No sinteticemos. Pero sí, serán hojas y hojas si y no hojas. tenemos 5 horas. Nosotros en la Constitución Nacional, en el artículo 2 de la Constitución Nacional, dice que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. En el artículo 2 de la Constitución Provincial de la República de Buenos Aires también. Sostener en un culto no quiere decir que el Estado es. O sea que el Estado argentino nunca fue católico, apostólico, romano. No, ese es un mito instalado. Es un mito que se ha instalado en la sociedad que el Estado es católico. No, el Estado no es católico, el Estado sostiene un culto. Nosotros, digamos, en Occidente, tenemos una nación sola que es de un culto, que son los anglicanos. En Inglaterra, claro, la iglesia anglicana, la maneja la reina. Entonces, el Estado claro. está unido, el Estado a la porque iglesia. Porque ella es la presidenta, digamos así. Claro, es la que gobierna la cabeza de la iglesia anglicana. Entonces, el Estado anglicano es Inglaterra. Bueno, el Vaticano también. Claro, el Vaticano, imagino, son 2 estados, ¿no? Son 2 estados, claro. El resto no. Y nosotros, el Estado está separado de la iglesia. La gente cree que no, porque el Estado... porque se ha hecho un mito. Antes de la Constitución... No siempre dice el Estado sostiene, nunca dijo el Estado es. No, bueno, pero el presidente debía ser de culto... católico. También el Estado tenía que evangelizar a los indios, decía. Y lo han hecho. Y bueno, era función del Estado. Decía. El Estado. De la Constitución decía que el Estado debía evangelizar a los indios. Bueno, eso no lo hacían. Pero sostenía a los curas que lo hacían. Por eso, entonces, el Estado sostiene un culto, no el Estado es. Bueno, y el hecho del sostenimiento, ¿qué implica? No implica dar dinero. ¿Y pero cómo lo sostiene económicamente? Por ejemplo, subsidiando las escuelas, aportando a la restauración de los templos, o sea, no implica dando dinero constante y sonante. Este pago que se dio del sueldo solamente a los obispos católicos y a los sacerdotes en frontera, nada más. Y a los capellanes. A los capellanes militares, bueno, pero los capellanes militares tienen otra función. Entonces, los curas católicos, ya sean de clero regular o secular, no tienen sueldo de Estado, otro mito, ¿no? Que los curas tienen un sueldo de Estado. No, los párrocos de las parroquias comunes de barrio viven de lo que pueden. Bueno, eso es cierto. Viven lo que pueden, ¿no? Si estás en una parroquia de un barrio muy rico, tendrás un buen pasar. Si estás en un barrio muy pobre, agárrate como puedas, ¿no? El Estado solamente paga a los obispos y a los capellanes, ¿no? Y esto viene de ese famoso derecho de estola, ¿no? Y esto lo puso en orden, porque también era medio caótico, un decreto de la dictadura de Videla. Él les otorga el 80% del sueldo de un juez en primera instancia. Un decreto dictatorial, ¿no? Pero a los obispos. A los obispos. No a los sacerdotes comunes. No. Los sacerdotes solo a los comunes, obispos. Nada más. Y a los capellanes en frontera, ¿no? Y nada más.
Bueno, y a los que sean profesores y docentes No, también. pero, bueno, no, pero eso es Pero un sueldo que le paga el instituto. Eso le paga el ¿no? sueldo como cualquier profesor, Sí, claro. como el instituto donde están dando clases, Sí, ¿no? claro, El Estado. claro, claro. Por eso, el Estado, primero, no es un Estado confesional, está separado la Iglesia del Estado, está separado. El sueldo viene de un decreto, digamos, que pone en caja, Videla pone en caja, el dictador le hace este decreto, que todavía está vigente, ¿no? Y ahora sí, la jerarquía católica se está estudiando cómo puede, bueno, porque es bastante... Sustituir esto, como en otras regiones del mundo, ¿no? Que cada cual aporte, por ejemplo, los judíos están aportando al sostenimiento de un obispo católico. Claro, no tienen por qué. No tienen por qué. Entonces, se está trabajando sobre una reforma de este tema. Pero perdóname, ¿de los impuestos de la población se saca para más sostener el culto? ¿Sería la idea? Claro, el sueldo de los obispos viene del Estado. De los impuestos. Claro, los impuestos de todos. De todos. De todos. Entonces digo, ¿por qué? Si un judío, un musulmán, un no católico, un ateo, tiene que sostener a un... Bueno, ¿por qué? Entonces, la Iglesia ya ha dicho que se está trabajando, la jerarquía se ha puesto a trabajar sobre este tema para que sean como otros países, que cada cual aporte al culto que queda... Claro, al cual pertenece. Ahora, es cierto que, por ejemplo, por cada bautismo, eso es un mito, que cuando yo bautizo a una criatura, esa plata, lo que yo aporte, va para... No, hay muchos mitos, o sea, pues la gente bueno se maneja más por mitos. Por ejemplo, toda esta movida de la apostasía, ¿no? Porque si yo me desafilio, primero que las iglesias no te afiliás, no estás afiliado a un club. O me desbautizo. No, o sea, seas católico, o sea, cristiano, luterano, anglicano, calvinista, metodista, bueno, te afiliás. O sea, no, te bautizás. Entonces, y de que no seas apóstata, o sea, la apostasía, la Iglesia va a seguir recibiendo este sueldo en tanto y en cuanto esté esta ley, porque no te pagan por cabeza, como cabeza de ganado, te pagan ya está estipulado. No, comprendo. Pero hay un mito, yo lo he escuchado, de personas que decían, bueno, yo cada vez que se bautiza una criatura, ¿se paga por ese bautismo? No, todas las iglesias cristianas, todas, se da una contribución. Porque pero los padres dan a la iglesia, dan a la parroquia para el sostenimiento, por la ceremonia. Los curas católicos y los pastores viven de lo que pueden. No sé, y algunos viven muy mal. Y algunos viven muy bien. Entonces, la cuestión es que ningún pastor de las iglesias de la Reforma y ningún cura católico recibe del Estado, por ley, plata. Ahora te voy a sacar un poco de contexto y espero no ponerte en un brete, ¿no? Pero es que es una pregunta que la hacen y me gustaría saber, que sabes tanto vos de teología, ¿por qué no se pueden casar los curas? No, los curas católicos se casan. Yo no he visto ningún cura católico casado. ¿Sí? ¿Cómo es el tema ese? ¿Cómo que no? Yo no he visto ningún cura católico. Porque no vas a Oriente. Ah, Oriente, hablemos de acá. Pero la Iglesia Católica tiene dos ramas, la católica latina y la católica oriental. Bueno, los de la oriental se casarán. Se casan todos. Bueno, entonces la Iglesia Católica tiene curas casados. Pero el sacerdote de la iglesia no está casado, entonces. El cura oriental se casa. ¿Y el occidental? Por ejemplo, los maronitas, los curas maronitas que están en el Líbano, puede ser religioso, célibe, y puede ser casado, cura. Bueno, hablemos de los de acá. Bueno, pero la Iglesia Católica tiene curas casados, no es bueno, que no bien, tiene. ¿y por qué no, entonces no unifica para que los otros también se puedan casar? En estos días el Papa está tratando un tema de ordenar hombres casados. Estos días. ¿Ah, sí? Sí, de ordenar hombres casados, ¿Sacerdote? probati, se dice, para ser sacerdotes, ¿no? O sea, van a tener todas las atribuciones de los sacerdotes. Sí, pero se está tratando en una comisión en estos días en el Y pero van a seguir viviendo en sus casas. Claro, sí, con su familia. Con su familia. Sí, porque eso no es un dogma, es una regla, ¿no? Que puede ser cambiada, ¿no? Porque yo tengo entendido que en Oriente se casan. En la Edad Media, hasta la Edad Media se casaban todos los sacerdotes. Sí, bueno, eso es la reforma que hace un papa que fue monje, ¿no? Gregorio. Entonces, ahí hace el celibato. Para la iglesia latina, la iglesia oriental, los sacerdotes orientales católicos u ortodoxos se casan. Se pueden casar. Se pueden casar. Muy bien. Y el tema es, decían que, no sé si es verdad, porque hay tanto mito que se corre y se dice, pues es el momento de aclarar. Cuando un sacerdote se casa, ¿no es cierto? Obviamente la ley de la sucesión y de la herencia, lo que él tiene va para su familia, como cualquier persona. El templo no es de él. No, el templo no va a ser de él, pero si él tiene un auto, sí, claro. va a parar sus... Ahora, por supuesto. El tema de este celibato impuesto por ese Papa Gregorio, ¿cuál fue el fin? De imponer un celibato. En el medioevo, y la cosa no estaba muy clara, ¿no? O sea, había muchas, en aquella época el tema de herencia no estaba muy claro también, ¿no? La gente heredaba las iglesias, o sea, porque se quería propiedad privada, ¿no?
del cura de turno, ¿no? Eso sea un tema, ¿no? Hoy en día no, la iglesia no es tuya, vos vas y cumplís una función. No, por supuesto, pero también las familias pudientes destinaban, creo que al primer hijo a la iglesia. Sí, el primer hijo a la iglesia, el segundo a los milicos, claro, y el tercero para que sí. Bueno, era una cuestión que tuvieran vocación o no tuvieran vocación. Sí, también te casabas, el padre elegía tu marido, ¿no? O sea, bueno, sí, pero también el tema de las monjas, ¿no? Las que eran de familias pudientes. Era bien visto tener una hija monja. Sí, pero aparte ellas, aportaban lo que llamaba la dote. La dote, sí. Y entonces era como, en lugar de casarse, la dote iba para el monasterio, para la congregación, para el convento. Sí. Y ellas, esas monjas tenían el cargo de prioras. Y no, depende de la dote. Había monjas de coro, de capa blanca, o de capa negra, monjas legas. Eso había. Y las pobres eran las que eran. Las legas, había una estructura jerárquica dentro de los monasterios, ¿no? Que hasta acá también, obviamente, ¿no? Acá en Buenos Aires había 2 conventos de monasterios, unos franciscanos y otros capuchinos. Las franciscanas eran de pobreza absoluta y ahí no había dote, habían todas iguales. Las capuchinas sí, tenían dote de capa blanca, de capa negra, o sea, había una jerarquía dentro del convento. ¿Y las monjas de capa blanca, cuál es la distinción? La de capa negra iban al coro y podían manejar el convento, puede ser priora, subpriora, tesorera. ¿La de capa blanca? La de capa blanca eran legas, limpiaban, fregaban, cocinaban, no iban al coro, no sabían leer. Eran analfabetas. Claro. ¿Y esa jerarquización sigue todavía vigente? No, ya no existe más. ¿Ya al principio de cuándo? ¿Del siglo XX? Sí, al principio del siglo XX, mucho antes también ya desapareció, ¿no? Esa jerarquía desapareció. Ahora, me estás diciendo entonces que es muy probable que se llegue a la separación de Iglesia de Estado. No, estamos separados, la Iglesia de Estado está separada. Pero que bueno, que se termine con esta subvención o Eso se está estudiando el tema para que cada uno, hay que cambiar también muchas cosas en economía, leyes económicas, no es tan fácil, porque hay leyes que cambiar. Entonces, que cada uno aporte al culto que pertenece. El luterano aporta al luterano, el judío a la sinagoga. Claro, uno será que está más desinformado o mal informado. Hay mucha desinformación. Uno siempre creyó que el país era católico. No, el país no es católico. El país, hay una gran mayoría... Perdóname, ¿y por qué nunca se optó por un culto de Estado? En Argentina no tenemos un culto estatal. No, ¿Nunca? Nunca. De hecho, ese artículo 2 se hizo cuando la mayoría, casi todos, eran católicos. Pero optaron porque el Estado no fuera... El Estado es laico. Es laico. Eso es para preservar a los otros credos, supongo. Claro, nosotros siempre tuvimos la libertad de cultos. Siempre lo tuvimos. El Estado es laico. Hay una preeminencia de la catolicidad. Para defender la libertad de cultos. Sí, hay una preeminencia de la catolicidad por una cuestión numérica, ¿no? Pero el Estado siempre fue laico y está separado el Estado de... ¿Y sigue habiendo una preeminencia católica acá? Sí, todavía sí. ¿Más o menos de cuánto? No, estamos a un 70 de católicos, más o menos 70. Bastante. Pues hay mucho mito, la gente se basa en el mito, lo que escucha, lo que dicen los medios, ¿no? Y sí, o la desinformación, porque uno cree, los apóstatas, yo otro día hablé con varios apóstatas, ¿no? Dice, pero vos estás en contra de la doctrina de Cristo, porque la apostasía es sobre la fe. No, los curas, bueno, pero el cura no tiene nada que ver, vos crees en Cristo, no en el cura. Uno cree en la fe, ¿no? El cura es el emisario. Es el emisario, entonces digo, vos estás en contra, o sea, que quiere decir que Jesús para vos, no, yo estoy en contra y dice, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, hay una gran confusión, ¿no? Ahora, a mí me da, de cierta manera, también me asombra de la gente que se dice católica y está en contra de todos los principios de la Iglesia Católica. Yo digo, entonces, ¿para qué? La hipocresía siempre fue moneda en todo el mundo, en todas las épocas, ¿no? O sea, eso. Es como yo soy judía y no respeto para nada lo que como jamón, amor. Y bueno, eso es así, la hipocresía está en todas partes. O soy o no soy. Y bueno, si soy es porque estoy de acuerdo, y si no soy es porque no estoy de acuerdo. Bueno, ¿ves? Me separo y me declaro... Tenemos el caso de, volviendo al tema inicial, Angelelli y los otros mártires, son testigos de algo que creen y murieron por eso, al punto que dan la vida. Bueno, y si soy, tengo que defender en lo que creo, si no, mejor me voy. Por eso. Porque para ser tibio... Tiene que ser coherente. Para ser tibio, ya sabemos lo que Bueno, pero la coherencia no es una manera corriente. No, de nadie, me parece. No. Bueno, Gerardo, ha sido un gran placer. Y espero que no tardes tanto en volver. No, esperemos que no. Esperemos que no. ¿Te invitarán a lo de la Monseñor Angelelli? Sí, al año que viene, no sé qué pasa mañana, el año que viene Dios dirá. Bueno, nosotros nos vamos al cierre y ya cerramos en esta nueva casa que es tan linda. Y reitero la frase de Monseñor Angelelli, con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Así tendrían que ser todos los ministros de Dios, ¿no te parece? Deberían. Bueno, nos vemos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Dios mediante. Gracias. I see trees of green, red roses too. I
see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful